Las crisis económicas son plagas que nos llegan de repente, que se originan en otros países y que contagian a la economía mundial. Y hemos tenido varias de esas. Hay una propensión del capitalismo moderno a tener periódicamente estas crisis. En el año 2008 y 2009 hubo una de estas crisis. Hoy voy a entrevistar a uno de los protagonistas de los que tuvo que gestionar la crisis financiera del año 2008 y 2009. Se trata de Lord Mervyn King, que fue el gobernador del Banco de Inglaterra por una década, entre el 2003 y el 2013. Su liderazgo en enfrentar la difícil crisis que fue en 2007, 2008, 2009, le reconoció muchos elogios de muchas partes. Quizás el más notable fue que la reina de Inglaterra lo nombró Lord. Lord King hoy en día es asesor, pensador, escritor y ha publicado un nuevo libro muy importante en colaboración con John Kay, su coautor. El libro se llama Incertidumbre Radical, la toma de decisiones más allá de los números. Es decir, ¿qué hace uno cuando está en la posición como la que él estuvo y llega todo tipo de turbulencia y no está muy claro que los números la reflejen exactamente? Hace falta algo más para manejar ese nivel de incertidumbre. Esto es parte de mi conversación con Lord Mervyn King, el ex gobernador del Banco Central de Inglaterra. Usted acaba de publicar un libro que se llama Incertidumbre Radical. ¿Qué es eso? Bueno, sabemos que el mundo es muy incierto y mi colega John Kay y yo creemos que el mundo es radicalmente incierto. La COVID-19 es el mejor ejemplo de esto. En nuestro libro que publicamos el año pasado, escribimos que debíamos esperar una epidemia de una enfermedad infecciosa ocasionada por un virus que aún no existía. De modo que estábamos al tanto de que una pandemia era posible, pero no era sensato intentar descifrar la probabilidad de que eso ocurriera en 2020. Así que la incertidumbre radical es un nivel de incertidumbre que no se puede cuantificar, y la mayoría de los economistas, estadísticos, sociólogos y políticos creen que tenemos que cuantificar la incertidumbre. Nosotros creemos que eso es una ilusión muy peligrosa. Y de hecho, usted mantiene en el libro que la mayoría de los modelos que usan los economistas no funcionan, no son adecuados para explicar los problemas que tenemos hoy en día. Explíquenos. Creo que, nuevamente, la epidemia es un buen ejemplo de esto. Los modelos epidemiológicos que nos permiten entender la pandemia del coronavirus son muy útiles. Sabemos que generalmente una epidemia comienza lentamente. Al inicio no se ven muchos casos y de momento se acelera. Hay un pico y luego una caída. Pero esta información no nos permite pronosticar lo que depara el futuro. Así, en un intento por cuantificar la trayectoria de la pandemia del coronavirus, muchos investigadores han terminado realizando pronósticos extremadamente inexactos de lo que sucederá. Y es que ya sea en la economía o en la epidemiología, no podemos pronosticar el futuro, porque no conocemos los factores claves que llevarán a un particular desenlace. Los modelos son muy útiles para proveer un conocimiento y entendimiento general, pero son muy malos para hacer pronósticos. En el 2008 el mundo sufrió un shock financiero enorme, una gran recesión que afectó a los países ricos, a los países pobres, y usted en ese momento era el gobernador del Banco de Inglaterra, el presidente de su banco central. ¿Cómo vivió usted esa experiencia? Lo que descubrí fue que los modelos informáticos que la gente estaba utilizando para hacer pronósticos eran bastante inútiles, porque no nos permitían entender lo que estaba sucediendo. Al contrario, estudiar la historia financiera, en particular ejemplos de crisis bancarias en el siglo XIX y al comienzo de la Primera Guerra Mundial, fue lo que realmente me ayudó a pensar de la manera correcta sobre la crisis bancaria de 2008, qué la estaba causando y cómo deberíamos lidiar con ella. La recomendación central en esos momentos, en el 2008, 2009, con la crisis, era la austeridad. Hay que gastar menos, recortar gasto público y bajar el endeudamiento. Y ahora, en la crisis actual, hay otra recomendación, que es gaste todo lo que pueda para salvar puestos de trabajo, para que las empresas no vayan a la quiebra, para mantener la economía andando. ¿Cuál de las dos?
Creo que ambas aplican a diferentes circunstancias. No estamos en una recesión convencional. Esta desaceleración económica fue causada por gobiernos que impusieron restricciones que impiden que la gente pueda salir a gastar y trabajar. En este caso, creo que el gobierno tiene una responsabilidad tanto económica como moral de apoyar a las empresas que de otro modo habrían podido operar con éxito. Así que la estrategia que deben adoptar los gobiernos ahora mismo es aumentar el gasto público para compensar a esos negocios. Esto, por supuesto, aumentará la deuda nacional, pero no es un desperdicio de recursos en lo absoluto, sobre todo si el gobierno logra financiar la deuda obteniendo préstamos con tasas de interés bajas. Para algunas economías emergentes esto no es posible, y el desafío es, por supuesto, mucho mayor. Y creo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a estas economías de bajos ingresos que ya tienen problemas de deuda. Hay una gran pregunta sobre la manera correcta de abordar esta pandemia, y no creo que nadie tenga la respuesta correcta. Creo que incluso dentro de 5 años, los expertos seguirán debatiendo cuál habría sido la política correcta a implementar en la primavera de 2020. En su libro Incertidumbre Radical, usted mantiene que darle culpas a individuos en grandes crisis financieras, monetarias, macroeconómicas, como las que hemos vivido, no es bueno, es contraproducente. Explíquenos eso. El peligro de simplemente culpar a individuos es la suposición de que la crisis no hubiese ocurrido de no ser por el comportamiento de una, dos o un grupo de personas. Una vez se adopta ese punto de vista, no se hacen los cambios necesarios en nuestras políticas para evitar que se repita la experiencia. Siempre hay que aprender lecciones de una crisis. En 2008 descubrimos que el sistema bancario, que es de vital importancia para la economía, no era lo suficientemente resistente. Descubrimos que el sistema completo era muy frágil y lo que debimos haber aprendido sin duda en países como Reino Unido y Estados Unidos es que el sistema de salud también debía ser resistente, pero no fue así. Creo que hay lecciones futuras para muchos países sobre cómo no pudimos enfrentar adecuadamente la pandemia cuando estalló. Usted también se preocupa por las posibles crisis que se nos vienen. Explíquenos todo eso. Creo que la próxima crisis mundial en los próximos 3 a 5 años será la incapacidad de muchos de pagar el dinero que tomaron prestado a los bancos y a los gobiernos. Ya hemos hablado de los países de bajos ingresos, pero hay muchas empresas en todo el mundo que entraron a esta crisis de la COVID-19 con altos niveles de endeudamiento y como resultado de la COVID-19 han tenido que tomar aún más dinero prestado. Por lo tanto, los niveles de deuda de las empresas y los gobiernos serán mucho más altos de lo que hemos visto antes. Creo que el resultado final será un aplazamiento significativo de la deuda en todo el mundo. Ahora bien, eso podría terminar siendo algo bueno, pues podría llevarnos a un punto a partir del cual la economía mundial pueda comenzar a crecer de nuevo de manera más normal. ¿Qué debe hacer una persona que nos está viendo y que se quiera preparar para esas crisis que usted dice que se nos vienen encima? Creo que lo importante en términos de administrar nuestras finanzas es considerar el trayecto de nuestras vidas durante los próximos años, preguntarse cuáles son los riesgos y tratar de encontrar formas de protegerse contra eso. Deberíamos esperar que estalle otra pandemia entre los próximos 10 a 20 años. Tenemos que presionar a nuestros gobiernos para asegurarnos de que estén mejor preparados. Debemos organizar nuestras propias finanzas para que estemos en una posición en la que podamos sobrevivir a muchos de estos eventos inesperados. Puede que generar la mayor cantidad de dinero posible sea atractivo, pero no tiene ningún valor si descubres que no puedes sobrevivir una crisis. La supervivencia es más importante. Lord Mervyn King, el ex gobernador del Banco de Inglaterra, eso quiere decir el jefe del Banco Central de Inglaterra, uno de los bancos centrales más importantes del mundo, un protagonista central de cómo funciona la economía del planeta. Y ahora un observador agudo de lo que está pasando. Una conversación muy interesante. Muchas gracias, Lord King, por estar con nosotros. Moises, it's been my pleasure. Thank you very much.